Let's learn the most common and useful Spanish greetings and conversational basics with an engaging story dialogue. This video's format is simple. First, you'll watch the story with Spanish subtitles. The story includes the most common and useful Spanish greetings. Second, you'll learn how to use the most important words and greetings correctly. And finally, we'll rewatch the full video without subtitles. Let's see if you can understand almost 100% by the end of this video like these other viewers. Hola, buenos días. ¿Está ocupada? No, buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Ana. Muy bien, gracias. Me llamo Carlos. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Yo soy de Sevilla. ¿Y tú? Yo también soy de Sevilla. ¿En dónde vives en Sevilla? Vivo en el centro. ¿Y tú? ¿En dónde vives? También vivo en el centro. ¿En dónde trabajas? Trabajo en un colegio. Soy profesora. ¿Y tú? ¿En dónde trabajas? Yo también trabajo en un colegio. Soy profesor. ¿En serio? ¡Es increíble! Sí, ha sido un placer conocerte. Nos vemos. Claro. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Ana. Chao. Hola, buenos días. ¿Está ocupada? No, buenas. Hola, buenos días. ¿Está ocupada? Buenos días means good morning. It's an expression used to greet people in the morning. For example, buenos días, ¿qué tal? You typically answer buenos días with buenos días. For example, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. ¿Está ocupada? No, buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, buenas, ¿cómo estás? Buenas means hey or hi. It's an abbreviation of other greetings like buenos días, and it can be used at any time of the day. So, someone could say, buenos días, ¿cómo estás? And you could answer, buenas, bien. ¿Cómo estás means how are you? ¿Cómo estás is an informal form, since in Spanish, you typically use this form when talking to other people your age or younger than you. In informal settings like this one, using the formal form would be appropriate when talking to a server, but it would sound weird when addressing another customer unless they're much older than you. An example would be, buenas, ¿cómo estás? Bien? When someone asks you, ¿cómo estás? A very common way to answer is by first saying bien, meaning fine, and then asking ¿y tú? Meaning and you. For example, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Ana. Muy bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Ana. Bien means good or fine. For example, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? If you want to express that you're very well, you say muy bien. For example, ¿cómo estás? Muy bien. Me llamo is the most common way to introduce yourself in Spanish. Its English equivalent would be my name is or simply I am. For example, hola, me llamo Ana, ¿y tú? Another way to introduce yourself in Spanish is soy, which means I am. For example, yo soy Ana. Bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Ana. Muy bien, gracias. Me llamo Carlos. Mucho gusto. Muy bien, gracias. Me llamo Carlos. Gracias means thank you. It's a very common word and is used in both formal and informal situations. For example, you can say gracias por la comida, which means thank you for the food. Or gracias por tu ayuda, which means thank you for your help. Muy bien, gracias. Me llamo Carlos. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Yo soy de Sevilla. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Mucho gusto is an expression that means nice to meet you. You use mucho gusto upon first meeting someone, usually when shaking hands or the Spanish equivalent, which is one kiss on each cheek. An example of mucho gusto is, hola, soy Ana, mucho gusto. You typically answer mucho gusto with igualmente, meaning likewise.
For example, mucho gusto, igualmente. ¿De dónde eres means where are you from? De can mean many things, like of or from. Donde means where. It always has an accent when it's part of a question. Eres comes from the verb ser, which means to be. When put all together, de donde eres always means where are you from. For example, buenas, Ana, ¿de dónde eres? You typically answer the question, ¿de dónde eres? With yo soy de. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Yo soy de Sevilla. ¿Y tú? Yo también soy de Sevilla. Yo soy de Sevilla. ¿Y tú? Yo soy de means I am from. It usually answers the question, ¿de dónde eres? Let's break down this expression. Yo means I. In Spanish, subjects are typically omitted since they're part of the verb, but they can be used to add emphasis on who the subject is. Soy comes from the verb ser, to be, and de means from. So, yo soy de means I am from. For example, ¿de dónde eres, Ana? Soy de Sevilla. After someone asks you, ¿de dónde eres?, it's common to answer with, ¿y tú?, which means, and you? Yo soy de Sevilla. ¿Y tú? Yo también soy de Sevilla. ¿En dónde vives en Sevilla? Vivo en el centro. Yo también soy de Sevilla. ¿En dónde vives en Sevilla? También means also or as well. For example, ¿eres de Sevilla? Yo también soy de Sevilla. If you answer with yo también, it translates to me too. ¿En dónde vives means where do you live? En is a preposition which can mean many different things, like in or at. Donde means where, and vives comes from the verb vivir, which means to live. For example, ¿eres de Sevilla? ¿En dónde vives? Yo también soy de Sevilla. ¿En dónde vives en Sevilla? Vivo en el centro. ¿Y tú? ¿En dónde vives? También vivo en el centro. Vivo en el centro. ¿Y tú? ¿En dónde vives? El centro here means the downtown area. For example, soy de Sevilla. Vivo en el centro. However, centro also means center, so always be aware of the context. Generally, centro means downtown area when talking about cities though. If you like this video, you love the upcoming beginner-friendly Fluent U course. It's going to have more engaging stories with helpful teacher explanations. It will be organized in a way that's more effective for learning, and there will be exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course will also integrate clips from movie scenes, TV shows, and more, all carefully packaged in a way that works for beginners. Of course, there will be personalized quizzes and speaking questions to make sure it all sticks. Try Fluent U right now for free. Just sign up for a 2-week trial using the link in the description below. Plus, Fluent U is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. And did I mention, the Fluent U app also includes thousands of authentic videos, including movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos, all of which have interactive subtitles. Each word has a content-specific definition with examples written by language experts, so you don't waste time with definitions that are too general or inaccurate. Plus, you can see video examples of native speakers using the vocab. The personalized quizzes and speaking questions make it all stick. Vivo en el centro. ¿Y tú? ¿En dónde vives? También vivo en el centro. ¿En dónde trabajas? Trabajo en un... También vivo en el centro. ¿En dónde trabajas? En dónde trabajas means where do you work? As we already know that en means in and donde means where. So, en donde trabajas is a polite way of asking someone where they work or what their work is. For example, ¿en dónde trabajas en Sevilla? También vivo en el centro. ¿En dónde trabajas? Trabajo en un colegio. Soy profesora. ¿Y tú? Trabajo en un colegio. Soy profesora. Colegio means school. For example, yo también trabajo en el colegio. Colegio and college are false friends. The Spanish word for college is actually universidad.
Profesora means teacher. For example, soy profesora en un colegio en Sevilla. Trabajo en un colegio. Soy profesora. ¿Y tú en dónde trabajas? Yo también trabajo. ¿Y tú en dónde trabajas? ¿Y tú en dónde trabajas? Yo también trabajo en un colegio. Soy profesor. ¿En serio? Yo también trabajo en un colegio. Soy profesor. Trabajo en means I work at when talking about where you physically work. For example, trabajo en un colegio como profesor. Yo también trabajo en un colegio. Soy profesor. ¿En serio? ¡Es increíble! Sí, ha sido un... ¿En serio? Es increíble. En serio means really or seriously. For example, en serio, yo también soy profesor. Es increíble means it's incredible. For example, es increíble, yo también. ¿En serio? ¡Es increíble! Sí, ha sido un placer conocerte. Nos vemos. Claro. Sí, ha sido un placer conocerte. Nos vemos. Ha sido un placer conocerte means it's been a pleasure meeting you. Let's break this expression down. Ha sido is a form of the verb ser, to be. So, ha sido means it has been. Un placer means a pleasure. Conocerte comes from the verb conocer, which means to meet. So, altogether, ha sido un placer conocerte is a polite expression that means it's been a pleasure meeting you. For example, ha sido un placer conocerte. Mucho gusto. A common way to answer ha sido un placer conocerte is igualmente, which means likewise. You typically answer nos vemos with another farewell expression, like nos vemos or adiós. Nos vemos means see you. It's a common informal way to say goodbye to someone. For example, adiós, nos vemos. Sí, ha sido un placer conocerte. Nos vemos. Claro. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Ana. Claro, hasta luego, Carlos. Claro means of course. For example, nos vemos. Claro. Be careful. Claro also means clear. Hasta luego means see you later. It's one of the most common ways to bid someone farewell in Spanish. For example, adiós, hasta luego. Fun fact, in Spain, the use of hasta luego is as common as the use of adiós. So you might say hasta luego to someone working in a shop or restaurant despite not intending on seeing them later. Hasta luego and nos vemos are usually interchangeable, except that when you say nos vemos, it actually means you're planning on seeing someone later. Claro. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Ana. Chao. Hasta luego, Ana. Ciao. Ciao is a common informal way of saying goodbye. For example, ciao, hasta luego. Hola. Buenos días. ¿Está ocupada? No, buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Me llamo Ana. Muy bien, gracias. Me llamo Carlos. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Yo soy de Sevilla. ¿Y tú? Yo también soy de Sevilla. ¿En dónde vives en Sevilla? Vivo en el centro. ¿Y tú? ¿En dónde vives? También vivo en el centro. ¿En dónde trabajas? Trabajo en un colegio. Soy profesora. ¿Y tú? ¿En dónde trabajas? Yo también trabajo en un colegio. Soy profesor. ¿En serio? ¡Es increíble! Sí, ha sido un placer conocerte. Nos vemos. Claro. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Ana. Chao. Next up, Shrek and Donkey meet for the first time, so go enjoy that Shrek video as you learn some more beginner-friendly Spanish.